Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Amazing Facts Latino. Soy Carlos Muñoz Acosta. Los estoy acompañando durante este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarle que le tenemos siempre un regalito, una oferta que queremos darle de manera gratis. Y esta vez el estudio se titula ¿Por qué el antiguo pacto fracasó? Usted puede obtener este libro de manera gratis siguiendo la información que usted ve en pantalla, o también nos puedes escribir en nuestra página amazingfactslatino.org. Ahí también puedes escribirnos para solicitar este material relacionado con este estudio. Hermanos y hermanas, hemos estado estudiando el tema final, el mensaje o el llamado final que Dios tiene a la tierra, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y ya hemos estudiado con bastante profundidad el concepto del Evangelio eterno en el versículo 6. Más adelante estaremos también profundizando más. Y estamos en ese primer mensaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El primer ángel de los tres ángeles dice: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese primer ángel es un llamado de reavivamiento del pueblo de Dios. Todavía estamos en la primera parte que dice teme a Dios. Estamos desglosando en estos episodios. Más adelante estudiaremos darle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque recuerden, ese mensaje es un llamado de reavivamiento, pero luego nos dice el segundo y el tercer ángel, del versículo 8 en adelante, que Babilonia está tratando de crear confusión, distorsionar el mensaje, el evangelio eterno, ese mensaje de reavivamiento. Y va a utilizar la marca de la bestia, la imagen de la bestia misma. ¿Para qué? Para crear desorden y confusión. Eso es lo que significa Babilonia. Y hemos estado hablando en nuestros últimos episodios sobre el concepto de la ley de Dios y la importancia de la ley de Dios. Que la ley de Dios no está caducada, no ha sido olvidado, no está fuera de vigencia, sino que está en pie, son eternos, son los principios de justicia, los principios de santidad que marcan un contraste entre el bien y el mal. La palabra de Dios dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Romanos 7:7, Romanos 3:20, Primera de Juan 3:4. Y el pecado fue lo que mató a mi Señor Jesucristo. Entonces, viceversa, así como el pecado es lo malo, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora el ser humano, cuando ha reconocido, cuando ha visto el amor de Dios, cuando ha sido expuesto a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, el ser humano cae constreñido ante los pies de Dios y dice: Señor, no quiero pecar más. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, no puedes hacer nada. No, jamás, hermanos y hermanas. Dios entonces produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos entonces hoy a hablar y contemplar el asunto cuando las personas dicen: pero es que la ley de Dios estaba bajo el viejo pacto, y nosotros no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. ¿Será que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, quedó caducado, ha quedado ya expirado en el nuevo pacto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver cómo dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es ¿qué cosa? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Noten que la Biblia dice en Romanos, hablando del evangelio, que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Ahora, la pregunta es, ¿para salvarnos de qué?
Ya lo estudiamos y lo hemos desglosado. ¿Para salvarnos de qué? De la transgresión de la ley, que es el pecado. Esa es la salvación. 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, cuando Dios quiere salvarnos, dice con el poder suyo, en el poder del Evangelio, es para que no sigamos siendo violadores de la ley, para que no sigamos transgrediendo la ley de Dios, sino para ponernos en armonía ahora con su ley, porque el pecado es transgresión de la ley o es contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, el asunto, como Dios quiere, es ponernos nuevamente en armonía con su voluntad, ponernos nuevamente en armonía con su palabra. Y noten lo que sigue diciendo Romanos 1, 16, 17. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es ¿qué cosa? El poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y noten, ¿qué es ese poder? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es ¿qué? Es revelada o manifestada de fe en fe. Noten, hermanos y hermanas, el Evangelio que es, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvarnos del pecado o para salvarnos de transgredir la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios nos salva de nosotros ser desobedientes y transgresores y pisotear la ley de Dios, ahora vivir en armonía? Dice aquí, porque el Evangelio, ese poder, es la misma justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la rectitud de Dios en hacernos justos, en hacernos santos. Y esa justicia es revelada de fe y en fe. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde encontramos una perfecta revelación de la justicia de Dios en una vida de fe en fe? De fe en fe, de gloria en gloria. El autor y consumador de la fe es en la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la manifestación perfecta de la revelación de la justicia de Dios, o como dice Pablo, del poder de Dios, que es el Evangelio de ¿quién? El Evangelio de Cristo. Pero noten qué interesante, que cuando se escribe Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ya Cristo murió, ya Cristo había resucitado y ya Cristo había ascendido. Por lo tanto, cuando Pablo escribe aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que el Evangelio de Cristo es ese poder de Dios manifestado por la fe, que es la justicia misma de Dios, manifestado, revelada de una vida de fe, mas el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo es que el Evangelio es que Dios quiere restaurarnos. Dios quiere volver a tomarnos y ponernos en armonía consigo mismo para poder morar en su presencia. Y para eso, hermanos y hermanas, tenemos que estar ¿cómo? Tenemos que estar en armonía con su palabra y con su ley. ¿Y quién hace esta obra? Dios es el que la hace. No somos nosotros que la hacemos. Dice que Dios es el que hace esta obra. Y ya habíamos visto que en el Evangelio eterno es la promesa de Dios de restaurarnos. Es la obra de Dios en restaurarnos, de regreso en la presencia de Dios, y Dios mismo, por medio de su justicia impartida a nosotros, Dios nos restaura en armonía con su santa ley. Mucha gente dice, Carlos, eso no es posible. Nosotros podremos vivir nuevamente en armonía con la voluntad de Dios, poder vivir en armonía con su palabra, con su ley, poder vivir vidas de santidad, vidas de justicia. Eso ocurrirá cuando nuestros cuerpos sean transformados y cuando tengamos un cuerpo nuevo y no tengamos esta naturaleza caída, que es el que imposibilita que podamos vivir en armonía con la ley de Dios. Le hago una pregunta. ¿El problema principal es la naturaleza caída? Y la contestación es que no. Claro que no es el problema principal. ¿Cómo sabemos que no es el problema principal? Porque Adán y Eva tenían naturalezas perfectas y pecaron. Lucifer y los ángeles que se rebelaron tenían naturaleza perfecta y se rebelaron y pecaron igual. Hermano y hermana, el problema principal no es la naturaleza caída. El problema principal está en la mente. Aquí es donde está el problema, en confiar y creerle a Dios, en confiar y creerle en su palabra y en sus promesas. Ahora, es este asunto de poder Dios restaurarnos en armonía con su voluntad un problema que se resolverá después cuando Cristo venga y tengamos un cuerpo nuevo, o esa promesa de Dios es posible ahora para nosotros, para que no sigamos siendo esclavos del pecado, para que no sigamos siendo arrastrados y que el pecado reine y domine en mi vida. ¿Eso es para después o para ahora? Esa victoria. Noten lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Mas ahora la justicia de Dios es manifestada, la justicia de Dios que es por la fe
de Cristo Jesús. Noten, esto es paralelo a Romanos capítulo 1, 16 y 17. Y continúa diciendo, para todos y sobre todos los que creen. Así que toda persona que cree puede entonces, ¿qué cosa? Puede recibir la manifestación de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Y noten, ¿cuándo será eso? Para manifestar su justicia, ¿cuándo? En este tiempo presente. Dios quiere manifestar su justicia en usted y en mí ahora. En estos momentos, Dios quiere mostrar que Dios dice, no solamente te voy a salvar de la penalidad por el pecado, que es la muerte, sino también te voy a librar del poder del pecado, del poder de la esclavitud, de los deseos carnales, de los deseos morbosos, de la vida de pecadora que llevas. Dios quiere librarnos y darnos la victoria también sobre esa vida de pecado. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Noten otro versículo confirmando que esa promesa es presente para el pueblo de Dios y todos los que quieren creer. Lucas capítulo 1, 74 y 75 dice así, serviremos delante de Él en santidad y justicia. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Dios dice claramente que en este tiempo Él quiere restaurar su justicia, su santidad en la humanidad, que el ser humano ahora pueda vivir en armonía con su palabra, con su santa ley. Recuerden, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, y su santa ley también es justicia. Es una expresión del amor de Dios, que Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado, que estemos arrastrados por el pecado. Cristo dice en Juan capítulo 8 que el que peca es esclavo del pecado, pero luego dice, yo he venido para darle libertad. ¿Libertad de qué? Para que no sigamos siendo esclavos del pecado, para que podamos vivir vidas victoriosas. No es por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas. La obra y fuerza humana no sirve de nada, porque nosotros estamos incapaces por nuestra naturaleza caída. Pero el poder de Dios resucita y levanta de la muerte estos cuerpos carnales y los convierte en instrumentos de justicia y de santidad, según dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave? Aquí está la clave. Noten algo interesante en Romanos 1, 16 y 17. Dice que el evangelio ¿de quién es? Es de Cristo. Pero es el poder de Dios para salvación, que es la justicia de Dios revelada. Noten, es el poder de Dios, pero en la justicia de Dios, pero dice que es el evangelio de Cristo. ¿Por qué no dice el evangelio de Cristo, el poder de Cristo y la justicia de Cristo? ¿Por qué dice que el evangelio de Cristo es el poder de Dios y la justicia de Dios? No es por error, nada está escrito por error. Yo entiendo, según mis estudios, que lo que está tratando de decirnos Dios en ese mensaje, por medio de Pablo, es que ese poder, esa justicia manifestada, no proviene, no tiene origen humano, no nace o no se crea dentro de la naturaleza caída, que es imposible, sino tiene que ser un poder exterior que entra dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra vida, y que subyuga esos deseos carnales, que es donde reside el poder del pecado. Por eso dice Pablo en Romanos 7, esclavo, el pecado que mora en mí. Y luego explica que cómo el pecado domina por medio de los deseos carnales, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. Entonces Dios quiere liberarnos. ¿Cómo? Lidiando y transformando nuestra mente. ¿Para qué? Para que hagamos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Es una mente sometida, es una mente que reconoce Cristo, que la naturaleza humana no puede producir el bien, y Cristo entonces en una vida consagrada totalmente, completamente y plenamente, ¿para qué? Para que sea el poder de Dios y que sea la justicia de Dios revelada en carne humana. Noten lo que dice Juan 8:28, Cristo dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino el Padre según me enseñó. Cristo, ¿qué dice? Todo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo yo. El Padre es el que está haciendo esta obra en mí. Él es el que está obrando. Cristo no venía a mostrarnos cómo es que el ser humano puede guardar la ley de Dios y vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cristo vino a mostrarnos cómo es que el poder de Dios se manifiesta en un ser humano y puede entonces producir una vida de santidad
y de victoria. Noten cómo Cristo lo explica en Juan 5:30 y 14:10. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Quién es el que lo hace? Sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué está diciendo Cristo? No es el poder humano, es el poder de Dios. Es la justicia de Dios que se manifiesta en la vida humana, que produce ese poder para subyugar esas tendencias, esas inclinaciones carnales, esos deseos carnales, en lo que el Señor limpia y purifica nuestra mente, para que tengamos la mente de Cristo, la fe de Jesucristo. Ese es el poder de Dios actuando, es el poder y la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Noten lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y mayores que estará, porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. Cristo que dice, estas obras de justicia, estas obras de sanidad, estas obras de santidad, esta vida que yo estoy llevando en armonía con la voluntad de Dios, que dice Él, el que cree en mí, también esas mismas obras hará. Poderoso. Lo que está diciendo Cristo es la misma vida que yo viví, la vida de consagración, la vida de santidad, la vida de entrega a la voluntad del Padre y en vivir en armonía. Como yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. En otras palabras, mi victoria es su victoria. Ustedes también pueden tener victoria sobre el egoísmo, sobre los deseos carnales, sobre las adicciones, sobre aquello que nos aleja de Dios. Cristo nos dice, si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer y mayores cosas harán. ¿Cómo es posible? Que haremos cosas más grandes que Cristo. Cristo resucitó a muertos. Cristo caminó sobre el agua. Cristo sanaba enfermos. Cristo vivió una vida en perfecta armonía con la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible eso? Él dice, eso y mayores cosas. ¿Saben por qué? Él no está hablando de calidad. Él está hablando de cantidad, porque Él era un solo hombre en donde la justicia y el poder de Dios se manifestó. Él está diciendo, mis seguidores serán decenas, miles, decenas de millares, millones que me seguirán y van a manifestar y reflejar la gloria de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios. Eso está contemplado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, cuando dice que la gloria de Dios cubre toda la tierra. Eso lo estaremos estudiando más adelante, un tema sabrosísimo por demás. Noten que las obras que Cristo hizo fue el Padre que las hizo en Él. Fue la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, obrando el poder de Dios. Ahora, Cristo divino completamente, pero Cristo no utilizó sus poderes divinos para vencer a Satanás, para vencer la tentación, para vencer la carne. No, Cristo siempre dependió del Padre, siempre dependió del poder de Dios, ese poder que subyuga y ese poder que restaura y limpia y purifica. Pero noten lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y Él, Dios, os anunció su pacto. Aquí está el pacto, el cual nos mandó, ¿qué cosa? Poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió ¿en dónde? En tablas de piedra. Noten aquí entonces que Dios mandó al pueblo ¿a qué? A poner por obra los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra. Pero ¿cómo será posible eso? Es imposible para el ser humano guardar la ley de Dios, poner por obra los principios de la ley de Dios en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque son exteriores. Tiene que ver una transformación en el corazón. Tiene que ver una transformación interior que hace la obra del Espíritu Santo, que entra a limpiar y purificar. Y ese, hermanos y hermanas, es el nuevo pacto. Es la misma ley de Dios, no escrita en tablas de piedra. Nunca fue la intención escribirla en tablas de piedra, sino la quería escribir en las tablas del corazón de su pueblo. Y por eso cuando alguna gente dice, yo soy cristiano del nuevo pacto, no guardo la ley ya quedó caducada. ¿Será eso bíblico? Noten lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Aquí está el nuevo pacto que sabemos ya, esto viene citado de Jeremías capítulo 33. Anteriormente ya se hablaba del nuevo pacto. Y noten, ¿qué es el nuevo pacto? Noten que claro, y pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré ellos por Dios
y ellos me serán a mí, ¿por qué? Y ellos me serán a mí por pueblo. Noten que en el nuevo pacto la ley de Dios no queda invalidada, no queda sin vigencia, no queda expirada ni caducada. En el nuevo pacto la ley pasa de estar escrita en tablas de piedra a las tablas de la mente y el corazón del ser humano. Lo que está hablando es de un nuevo corazón que Dios quiere darnos, una nueva manera de pensar, unos nuevos sentimientos, deseos, actitudes, conocimiento Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para que salgamos y nos apartemos de la mente carnal y tengamos una mente espiritual que es la mente de Cristo. Noten el Salmos 37, 30 al 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está ¿en dónde? En su corazón. Noten qué lindo, hermanos y hermanas, cómo nos dice que la ley está ¿dónde? En su corazón. Y esto es en el Salmo, ¿verdad? Esto no es exclusivamente para el tiempo después de Cristo. Esto está establecido desde siempre porque el plan de Dios siempre fue escribir su ley en la mente y en el corazón de sus hijos. No tablas de piedra, resultado de la dureza del corazón, sino las tablas del corazón, que es lo que Dios quiere hacer y ampliar en nosotros, hermanos y hermanas. Y por eso nos dice en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16, repetido en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo también nos da testimonio después de que había dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo está hablando. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En la mente escrita, la ley es una nueva mente, un nuevo corazón. Son nuevos principios, hermanos y hermanas. Pregunta, ¿esto era solamente después de que Cristo vino o siempre fue el plan de Dios escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. Los principios de justicia de Dios están escritos en el corazón y ese es el plan de Dios. Porque para que Dios pueda ponernos en armonía nuevamente, para vivir en armonía con su voluntad, Dios tiene que cambiar y transformar esta mente incrédula, esta mente morbosa, esta mente carnal, esta mente egoísta. Ahí es donde viene y ocurre la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y alguno dirá, eso lo citó y está hablando directamente de Jesucristo. Es cierto, es una cita directa de Jesucristo, pero noten lo que dice en el libro de Isaías 51, 6 y 7. Mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Oídme los que conocen ¿qué cosa? Los que conocen justicia. ¿Y quiénes son los que conocen la justicia de Dios? Pueblo en cuyo corazón está ¿qué cosa? Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Amén. Nuevamente, hermanos y hermanas, siempre fue el plan de Dios escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. El viejo pacto tenía las leyes escritas en tablas de piedra porque el pueblo creía que podía guardarlas por sus propios méritos. El pueblo quería hacer su propio pacto con Dios, pero el nuevo pacto se conoce también como el pacto eterno. Es que Dios escribe su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Dios restaura sus principios de justicia y eso siempre fue el plan desde el mismo principio, desde Adán y todos los que siguieron ahora y para siempre. Dios anhela escribir su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa escribir la ley en nuestra mente y nuestro corazón? Déjame ver si le doy un ejemplo. Si ahora mismo aquellos que están casados, usted va a donde su esposo o su esposa y usted le dice, amor, yo quiero que sepas que la razón por la cual yo soy fiel a ti y yo no cometo adulterio es porque el mandamiento de Dios dice, no cometerás adulterio. Le hago una pregunta, ¿eso le gustaría a usted? Que su esposo le diga, la única razón por la cual soy fiel es porque hay un mandamiento que lo dice. Si no fuera por eso, andaría por ahí como chivo sin ley, en todas las esquinas. No, a usted no le gustaría, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque aunque ciertamente queremos que nuestros esposos y esposas sean fieles a Dios y quieran vivir en armonía con la voluntad de Dios, la motivación es exterior, ¿verdad? Es algo externo que está llevando a causa para el cambio de la condición o de la entrega. Pero si su esposo o su esposa le dice esta noche, mi amor, quiero que sepa que la razón por la cual yo te soy fiel es porque te amo, ¿verdad?
ahí el corazón se derrite sobre como un sartén caliente, la mantequilla ahí, ¿verdad que sí? Ese es el concepto de escribir la ley. Exterior, tablas de piedra, la piedra representando la dureza del corazón, pero sobre el corazón es porque es por amor. Nosotros no anhelamos ser fiel a Dios, guardar sus mandamientos y vivir en obediencia con su palabra para obtener el perdón o obtener la salvación. Es porque ya se nos ha dado el perdón y la salvación en Cristo Jesús. Ya el regalo está ahí. ¿Y eso qué hace? Enternece el corazón y subyuga el corazón para decir qué grande es el amor de Dios, qué bueno es mi Dios para con nosotros. Ese, hermano y hermana, es el concepto de Dios escribir su ley. Es que lo hagamos por amor, viendo el gran amor de Dios por nosotros. ¿Cómo nosotros no querer someternos? Viendo la bondad, la paciencia, el amor de Dios, todo lo que ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús, el corazón queda subyugado y dice, Señor, nunca quiero más deshonrarte, nunca más quiero violar tu santa ley, no quiero pecar, quiero, Señor, vivir en armonía. ¿Y qué hace el Señor? Él dice, no puedes hacerlo. No, ¿qué dice el Señor? Te daré mi espíritu, pondré mi espíritu dentro de ti y escribiré mi ley, te daré un nuevo corazón y te daré el poder, la justicia misma de Dios, el poder en el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que puedas vivir en armonía con la voluntad de Dios. Hermano y hermana, le pregunto, ¿son buenas nuevas esto, sí o no? Son buenísimas nuevas esta información. Gloria a Dios por el poder de Dios. ¿Se ve el amor de Dios en esto? Claro, Dios todo lo produce, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que lo produce en nosotros. En el próximo programa estudiaremos más profundo porque estos temas siguen poniéndose más ricos y más sabrosos. Le quiero recordar la oferta, el regalo que tenemos para usted. ¿Por qué el antiguo pacto fracasó? ¿Por qué el antiguo pacto fracasó? Completamente gratis, ahí en pantalla usted puede ver la información para accesar ese regalo. Y también les recordamos que nos pueden escribir para también recibir estos regalos a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org. latino@amazingfacts.org. Ahí tenemos el regalo. Si tienen alguna pregunta, pedidos de oración, ¿verdad? O si usted quiere venir y acompañarnos aquí a estudiar la palabra aquí en el norte de California, escríbenos para que nos acompañes. Nos veremos en el próximo programa. Gracias por estar con nosotros y seguir en el estudio de la Biblia. Que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.